Hola, soy Luis Eduardo y seguimos con el experimento Seinfeld. Y hoy tenemos una invitada, la señora Marilyn Gonzalo, que está con nosotros, directora de contenido hipertextual. Y nada, hola Marilyn, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Bien. Nada, queríamos en este experimento de lograr un poco la disciplina y aprender un poco a escribir todos los días, dijimos que mejor que nos dé una mano gente referente en el mundo de los blogs. Y bueno, tú más que nadie conoces y entiendes este trabajo. Entonces quería hacerte un par de preguntas y que tú me digas qué opinas sobre estas cosas, ¿no? Vale. Básicamente, la primera pregunta que teníamos era saber cuáles son las cosas que haces todos los días, las tareas. Antes de cómo organizarte, ¿qué es lo que haces durante el día? Más allá de ser directora, ¿verdad? De hipertextual. Sí. Bueno, hago muchas cosas. La verdad es que demasiadas cosas y a veces quisiera tener más tiempo y siempre digo, me gustaría un día de 48 horas para poder llegar a hacer todo lo que quiero. Además del trabajo diario que tengo con hipertextual, hago muchas cosas en mi vida diaria, como por ejemplo hago gimnasia, salgo a caminar, trato de guardar también un poco de ese tiempo en mi día para ver amigos y hablar con la familia y tal. Y realmente si no te organizas de alguna manera, no hay forma de llegar a todo eso. Lo que hago normalmente es cortar un poco la tarea, o sea, trabajar desde casa te permite organizar tu tarea diaria, o sea, tu trabajo de forma en que mejor te cuadre. Por ejemplo, he notado desde que trabajo desde casa que si estás trabajando, empiezas a trabajar durante la mañana y a mitad de mañana cortas, por ejemplo, y te vas al gimnasio justo cuando te parece que más cosas tienes para hacer o lo que sea, te despeja muchísimo, te hace desconectar y luego cuando tomas la tarea otra vez, eres muchísimo más productivo. Entonces creo que organizarse de esa forma ayuda muchísimo a cumplir con las dos agendas, ¿no? Con la personal y con la del trabajo. O sea que básicamente lo que decís es hacer las cosas en su momento, después por más que haya un montón de urgencias cortar. Sí, bueno, siempre hay esas urgencias. También he aprendido una cosa, siempre hay urgencias, ¿no? Y siempre hay que tener un espacio reservado que pueda haber una urgencia y tengas que cortar lo que sea y quedarte a cubrir esa urgencia. Puede ser en el caso de editorial, es muy simple. A veces hay posts o hay noticias que tienen que salir ya y que no puedes decir, bueno, no, me voy al gimnasio, porque hasta ahora me tengo que ir al gimnasio. Pero creo que también está en nosotros darnos cuenta cuáles son esas urgencias súper urgentes y cuáles son las que nosotros creemos que son urgentes. O sea, muchas veces una discusión o un debate o tienes que hablar con alguien de tu trabajo o has quedado con un cliente o una cosa así, muchas veces sí que puede esperar un par de horas y no por eso va a retrasar nada, sino que ayuda a que te ordenes tú en tu agenda. Entonces creo que es muy importante que cada uno decida qué es lo súper urgente y qué es esa cosa por la que dejarías todo y qué es lo que puede esperar una hora o puede esperar un día o quizás puede esperar una semana. O sea, creo que cada uno tiene que valorar eso. Sí. Ahora, ¿cómo organizas ese tiempo? O sea, durante la mañana, durante el mediodía, durante la tarde, ¿cómo haces para organizar las tareas, digamos, importantes, las tareas que requieren personales, digamos? Bueno, normalmente tengo dos agendas, o sea, por un lado la personal y por otro lado la del trabajo, ¿no? Y siempre me marco por día cosas importantes que quiero hacer, una o dos cosas gruesas que quiero terminar ese día. Por ejemplo, en cada una de las agendas. Por ejemplo, en el trabajo, si tengo que terminar un documento, o si tengo que empezar un documento, o un proyecto, o lo que sea, me marco lo más importante al principio y trato de hacerlo primero. Y también creo que lo que me ayuda mucho es no poner demasiadas cosas. Un problema que tengo a veces es meter demasiadas cosas en la agenda, querer hacerlo todo. Es decir, mañana termino con todo esto, mañana lunes me pongo 20 cosas y las 20 cosas las termino. Y creo que hay que tratar de ser un poco más realista con eso y no, porque al final del día si no he podido hacer todo, la que tiene la insatisfacción de no cumplir su lista de tareas soy yo. Pero sí que creo que es bueno respetarse y respetar las dos agendas. Muchas veces por terminar antes la agenda del trabajo, uno tiende, o por lo menos yo a veces tiendo a dejar de lado mi agenda personal. Y creo que productivamente tampoco es bueno, porque no estás satisfecho contigo mismo al terminar el día. Y creo que
cumples las dos, cuando respetas tu tiempo y cumples las dos se cumplen. O sea, eres muy productivo en una y muy productivo en la otra. Van como de la mano. Genial. Ahora, me pongo a pensar, yo digo, ¿cuántos bloggers tiene Hipertextual? ¿85? 95. 95 bloggers. Sí, bueno, y seguimos incorporando. Asumo que tu agenda laboral es bastante ajustada, sobre todo si tenés muy bien. ¿Cuáles serían los tips tuyos para redactar este contenido que no es el de hipertextual, sino el tuyo propio? O sea, ¿cómo una vez que encuentras ese espacio en la agenda tuya, no sé si lo pones en la agenda personal o en la laboral, a partir de allí, ¿cómo desarrollas los temas tuyos en Marilyn, por ejemplo? O supongo que tiene un nicho, tiene un tipo de tema general, ¿no? Me gustaría que tenga un nicho. No, bueno, la verdad es que mi blog, siempre lo digo, se trata de lo que me gusta a mí. Y a veces eso que me gusta a mí empieza a ser Lost, luego sigue siendo la neutralidad de la red, sí. Y luego termina siendo política. Pero bueno, está para eso. O sea, mi blog nunca nació con la idea de ser un nicho o de tener publicidad o de una cosa así, sino que nació con el motivo de tener yo un espacio donde contar lo que quiero contar y donde escribir de las cosas que me gusta escribir. Con respecto a los temas, te digo la verdad, me gustaría poder poner en mi lista de tareas, escribir un post sobre tal cosa porque sé que lo cumpliría, pero el tema es que al final nunca me da tiempo. Entonces, tampoco tengo un ritmo diario de postear, de decir todos los días voy a postear y voy a escribir sobre tal cosa, principalmente porque no tengo tiempo, tengo que hacer muchas cosas más. Claro. Pero sí que a veces la urgencia del tema, a veces sí que quiero escribir de un tema y digo, sobre este tema tengo que escribir ya porque quiero dar mi opinión o quiero decir lo que está pasando o me parece que la información que se está dando le falta esto, o muchas veces pienso, alguien tendría que juntar toda esta información en un post. Y uno como que se queda esperando que alguien lo haga. Ejemplo, el manifiesto en su momento, por ejemplo. Bueno, el manifiesto fue una cosa urgente, o sea, era una cosa que estaba pasando y que había que ponerla, claro. Y antes pusiéramos mejor. Entonces, en ese caso, y en la mayoría de los casos yo no pongo en la agenda, bueno, hoy voy a postear del manual. No, realmente en el primer break que tengo, lo meto ahí, lo pongo, ya luego lo voy editando cuando tengo un rato. Y la verdad es que la mayoría de mis posts salen así, no es lo que aconsejo. O sea, yo creo que lo bueno de un blog es tener regularidad y planteárselo de una forma. No sé, me gustaría que esté en mi agenda. Algún día lo pondré en mi agenda. Ahora, con respecto los temas muchas veces explotan, eso es lo que te quiero decir. Tienes que ponerlo ya y muchas veces es la 1 de la mañana y digo, no me voy a dormir antes de que ponga este post porque tiene que salir. Me está pasando mucho eso a mí ahora que, bueno, yo tengo que publicar por desafío 3 posts por día. Y llegan las 4 de la mañana y no elijo un tema donde ya publiqué los 2 primeros, me falta el tercero y digo, no puede ser, no puedo acostarme a dormir sin publicar. Y son 8 días ya de seguido que vamos bien, tenemos que hacer 63 posts para iniciar, para hacernos hábitos. Así que, ahora, ¿cuál sería el tip que me darías a la hora de redactar el post en sí? O sea, hay como una cantidad de frases mínima o de párrafos mínimos o hay 3 tips que digas, mira, te conviene hacer esto y te conviene no hacer esto. Bueno, a mí en el plano personal siempre me pasó que, no quiero decir que le pase a todo el mundo ni que sea la forma, pero siempre pasó que cuando voy a escribir un post ya lo tengo en la cabeza, o sea, ya llevo un rato pensando en él, o cuando voy caminando, muchas veces voy caminando por la calle, se me ocurre el post y le estoy dando forma sin darme cuenta, y cuando llego a casa lo escribo y ya sale. Creo que primero, antes de escribir un post, hay que estar bien informado del tema y hay que leer bastante. Y hay que leer lo que se ha dicho. Parece una obviedad, pero cuando ya tienes tú todos los datos en la cabeza, ya sabes cómo vas a enfocar el post, ya sabes qué es lo que te interesa decir del tema y qué es lo que no te interesa decir, claro. Y qué es lo que te parece importante y qué es lo que no. Entonces eso ya mismo te va dando un poco la longitud del tema, la relevancia del tema dentro del post. Si es corto o largo, depende un poco depende de muchas cosas, del estilo del blog, de lo que te hayas planteado tú. O sea, quiero decir, hay blogs que tienen posts de una cierta longitud, hay blogs que
no te permitirían escribir más de no sé cuántos Claro. párrafos, bueno, depende, ¿no? Pero para mí, escribo hasta que, está muy mal, escribo hasta que me quedo sin cosas que decir. O sea, muchas veces realmente no me importa que quede largo un post si estoy planteando mi punto. Ya. Ahora también es cierto que uno tiende a enrollarse y a escribir de más. Y también hay que saber limitarse y saber cuándo estás aburriendo al lector, y quiero decir aburriendo cuando estás diciendo cosas obvias que se saben porque ya se han dicho, o cosas que ya te has dicho tú mismo en el post. Ya, genial, genial. Y bueno, Marilyn, para terminar y no explayarnos demasiado, ¿cuál es el momento, quería saber, y bueno, te hice la pregunta antes de empezar la grabación, ¿cuál es el momento del día en que tú dices, estoy emocionada, o esto me emociona, o en el trabajo, en lo laboral, que terminaste una tarea o terminaste un post y dices, teléfono, dices, esto me encantó, o esto me gustó, o esto me inspiró? Bueno, está buena esa pregunta porque eso me pasa muchas veces y a veces lo digo en Twitter o en algún lado, y a veces, y la mayoría de las veces me lo callo y no lo digo, son como placeres muy privados, ¿no? Me pasa muchísimas veces cuando con emails que recibo de editores o de compañeros de trabajo, o donde estás hablando con alguien y te das cuenta que un proyecto o una idea que has tenido o una decisión que has tomado, que a veces te ha costado tomar, te das cuenta que es la mejor porque la persona te lo agradece o porque la persona te dice que es feliz haciendo lo que hace, o porque, no sé, también me pasa mucho en la comunicación pública, por ejemplo en Twitter, gente que me dice muchísimas gracias por compartir ese enlace porque me ha hecho descubrir tal cosa, pero por cosas quizás muy tontas, ¿no? O sea, cosas como poner un tema que estás escuchando y te gusta muchísimo, lo pones en Twitter y la gente dice muchísimas gracias porque me hiciste descubrir a este grupo, o cosas así. A mí eso, de verdad, o sea, esas pequeñas cosas me llenan el día. Bueno, Marilyn, tengo una última pregunta entonces, que es, para vos, ¿qué es más importante, el tráfico o los comentarios? A ver, los comentarios como tales, te diría los comentarios, pero siempre teniendo en cuenta que como comentario mejor tomarlo en un sentido mucho más amplio y referirse a lo que ha ocasionado en tu audiencia ese post. O sea, si ese post, aunque no tenga muchos comentarios, pero luego ha logrado que se hable del tema en Twitter, o que el tema esté en el aire, o que tu opinión haya sido muy escuchada y luego haya reacciones a eso, más allá de que sea en los comentarios o no, sí, siempre te diré en los comentarios, porque para mí lo importante es que tu voz o lo que tú digas la puedas hacer escuchar y que logres una reacción del otro lado. O sea, si aunque sea alguien está hablando de lo que estás diciendo tú, aunque no esté de acuerdo o aunque estés proponiendo otro punto de vista, es muy valioso. Significa que has tocado un tema que necesita debate y que ese debate se está produciendo. Bueno, Marilyn, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo y nada, espero que nos puedas seguir y puedas estar mirándonos y corrigiéndonos siempre nuestros posts y nada. Un saludo muy grande y éxito siempre para lo que estás haciendo. Nosotros somos fans y seguidores de Hipertextual tuyo y de todos los bloggers que se animan a mostrar su voz en este medio, en estos nuevos medios y nada. Eso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por contar conmigo para esto. Y adelante, o sea, ánimos en todo lo que estáis haciendo y cualquier cosa que necesitéis, lo sabéis dónde estoy. Nos vemos en Twitter, seguro. Nos vemos. Vale. Hasta luego. Chao.